Muy buenas a todos los seguidores del atletismo. Tenemos la Saucony Endorphin Shift para analizar. La Shift es un modelo un tanto peculiar, bastante raro y que viene a formar parte de un segmento pequeño pero en crecimiento. Vendría a ser rival, para que la ubiquéis un poquito, vendría a ser rival de las New Balance Fresh Foam More o de las Hoka Elevon. Así, zapatillas maximalistas con reactividad, pero también estabilidad. Zapatillas para rodar, para echar muchos kilómetros, para gente de peso medio o elevado, de ritmos medios o lentos. Sin duda la Shift es, cuanto menos, quizá la más curiosa de ese mini segmento. Es la hermana menor de las Endorphin Speed y de las Endorphin Pro, pero es una zapatilla sin placa de carbono. Digamos que esta sería la zapatilla de entrenamiento para luego competir con una de esas dos. Esa más o menos es la idea de Saucony. Lo cierto, como digo, zapatilla maximalista sin lugar a dudas, 36 milímetros en la parte trasera y 32 milímetros en la parte delantera. Os la ponéis en el pie y se nota alta, bastante alta, pero se nota extremadamente estable. Es una zapatilla de 4 milímetros de drop, lo cual también es bastante curioso en una zapatilla, digamos, para gente de peso, ritmos medios o lentos. Yo digo que es una Kinvara gorda. Tiene un tacto parecido, tiene un drop igual y digamos que la Kinvara se ha utilizado mucho para entrenar gente que puede entrenar con ella, gente de élite o gente que ha trabajado el minimalismo, etcétera, etcétera. Y estas Shift se parecen mucho a las Kinvara, pero digamos que para gente más lenta, y además sus 4 milímetros son mucho más tolerables. Es una zapatilla con la que puedes talonear y no es demasiado exigente con la musculatura trasera de la pierna. Es una zapatilla relativamente estable, como digo. No es que tenga una base demasiado amplia, pero el material de media suela es firme y toda la estructura juega en conjunto. Todos los elementos de la zapatilla juegan en conjunto para dar una estabilidad enorme. El material de media suela es un Power Run. Es una EVA con cierto rebote, tiene unos 55% de rebote, un poquito más que una EVA normal, pero es relativamente firme, son 57 grados de dureza. Así que no es una zapatilla blanda en ningún sentido. Sí que es verdad que tiene unos milímetros, porque tiene no sé si lo vais a apreciar, tiene una plantilla interna pegada, un top sole de Power Run Plus, que es poliuretano termoplástico expandido, o sea, lo que Adidas conoce como Boost, para que os hagáis una idea si no conocéis los materiales de Saucony. Y ese top sole y un poquito que cede la media suela gracias a, por ejemplo, este corte de flexión, de colapsación que tiene la parte trasera, es lo que va a dar el recorrido. Es una zapatilla con recorrido corto, quizá medio para gente de más de 85-90 kilos, pero es una zapatilla consistente a más no poder y con cierta reactividad. Como he dicho, 57 grados de dureza, es una zapatilla a la que le puedes echar kilómetros y kilómetros y no vais a notar que sea endeble, que pierda reactividad ni nada de nada. Podéis hacer maratones, podéis hacer 100 kilómetros, podéis echarle encima 700, 800 kilómetros y la zapatilla, en cuanto a integridad de media suela y amortiguación, no va a cambiar demasiado a lo largo de la vida de la zapatilla. Uno de los elementos importantes dentro de la línea Endorphin es el Speed Roll, que es, digamos, la geometría de chasis, el rocker que le dan a la zapatilla para que sea una zapatilla buena desde la entrada hasta la salida, que sea muy fluida. Es un rocker
un poquito desequilibrado hacia el lado delantero, tiene más repunte en la zona delantera que en la zona trasera, y esto se hace para que sea una zapatilla con la que se pueda aterrizar de talón mucho mejor. Y luego en la parte delantera para que la salida sea más automática. Es una zapatilla que, a diferencia de alguna de sus rivales, no tiene una zona media demasiado marcada, no tiene un arco molesto intrusivo, se nota un poco, pero no notas ese bache que tienen algunas Hoka, por decir la Clifton, por decir algún modelo. Y como digo, el Speed Roll le han trabajado bastante bien para que sea una zapatilla tolerable, muy tolerable por talonadores, y que luego sea muy fluida. Lógicamente, con 36 milímetros de perfil en la parte trasera, es una zapatilla que se mueve, a pesar de su volumen, se mueve eficientemente. No es una zapatilla demasiado pesada, son 294 gramos. En esta talla 10, 314, lo cual para el volumen de zapatilla y lo contundente que es en cuanto a estabilidad, la dureza de la amortiguación, etcétera, etcétera, es muy poco peso. Es muy poco peso. Así que esa búsqueda de la eficiencia en el movimiento, la verdad es que sin duda lo consiguen. En cuanto a la suela, es una suela un poquito de contrastes, tiene 85 grados de dureza en materiales que vemos protegidos. Todos estos materiales que vemos protegidos son 85 grados de dureza y 57 los que vemos en azul. Así que el taqueado tiene 57 grados de dureza, es lo primero que vais a notar, que se empieza a desgastar, que se empieza a pelar, pero como digo, está muy bien protegido, especialmente en la parte externa. Casi todo el perímetro está protegido, y luego estas dos líneas que comparten todas las zapatillas que se denominan Endorphin es lo que garantiza que se va a mantener la integridad estructural del Speed Roll en la parte delantera, ya que son dos líneas bastante duras, y también van a proteger que el desgaste que vamos a ver prematuro en los tacos azules no profundice, porque en cuanto empieza a profundizar se van a empezar a desgastar las líneas azules y las rosas del perímetro. Así que es una zapatilla bastante duradera. Desde luego es una zapatilla para corredores relativamente pesados, así que 750 kilómetros mínimos, y que creo que le podéis hacer a esta Shift. Como vemos, esta pieza es muy importante porque va a jugar en conjunto con otras piezas de la zapatilla. Como veis, no solo tiene una base bastante plana para dar estabilidad en la zona interna, sino que se eleva para dar soporte al arco. Y no solo se eleva para dar soporte al arco, sino que se une con una subida de la mediasuela. El pie, digamos que va a reposar en esta zona, y todo esto va a ser con tensión lateral. Aquí lo vemos un poquito menos marcado, pero en la zona interna está más marcado. Va a crear el arco y también con tensión lateral en esa zona, y también se junta con el contrafuerte que se introduce en la media suela. Como veis, en la parte externa no baja, sino que muere en la unión del chasis y del upper, pero en esta zona, además lo vais a ver ahí, el chasis llega hasta aquí, pero la pieza lo que hace es un efecto palanca para que el tobillo sea totalmente estable, no se salga de rango en ningún momento. Así que toda esta zona que vemos forma parte de un trabajo de geometría espectacular. Puede que no sea la zapatilla más blanda, ni que tenga excesivos lujos o materiales a la última y tal, pero el trabajo de geometría es nivel de lo mejor del mercado, sin lugar a dudas, ya no solo en cuanto a estabilidad, sino en cuanto a dinámica. La zapatilla es muy dinámica. En cuanto al upper, un upper muy similar a lo que hemos visto en el resto de la línea Endorphin,
Sí que es verdad que un poquito más protegido. Lógicamente es una zapatilla para entrenar, no es una zapatilla polivalente como la Speed o de competición como la Pro. Como vemos, termosellados que hacen un efecto de soporte tipo panel, pero que permite que la zapatilla flexe y se amolde al pie sin ningún problema. No vamos a notar esto rígido en ningún sentido. Elementos que van a dar durabilidad en el uñero, también reflectantes para la luz, que podrían haberle dotado de algún reflectante más, pero bueno, lo vemos en la parte delantera. La lengüeta fina como debería ser, pero ligeramente acolchada, sujeta en la parte superior. Un acabado bastante de lujo, es una zapatilla de unos 140 euros, así que no es barata, pero tiene elementos de lujo. La protección del Aquiles, como veis, tiene un acolchado especial para que no moleste. Tiene dos tiradores, porque es una zapatilla muy apta para triatlón de larga distancia, lógicamente. Es fácil de calzar. Los cordones mejorables, como los que vimos en la Speed, del fondo de armario. Y es una zapatilla con un ajuste bastante bueno. Es una zapatilla que talla bien, pero si tenéis el pie ancho, quizá medio número más no estaría de más. Pues es una zapatilla con una anchura normal, no es especialmente ancha, pero tampoco es estrecha. Pero sí, como digo, si tenéis el pie ancho, quizás, sobre todo si pesáis más de 85 kilos o corréis lento, se os hincha el pie, por lo que sea, quizá media talla más no estaría de más. Esta es la Shift, un modelo, como digo, diferente. Me ha gustado, ojalá hubiese sido un poquito más blanda, porque a mí me gustan las zapatillas más blandas. Pero si os gustan las zapatillas relativamente estables, un poquito firmes, es una zapatilla muy interesante porque es muy estable, es muy eficiente y no es muy pesada. Y en cuanto a ventilación, confort y tal, lo hace bastante bien todo. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.